En Hechos 7:55 denota la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes funciones, pero con un solo objetivo. Dice que Esteban, puesto los ojos al cielo, vio a Jesús de pie, que estaba a la diestra del Padre. Ajá, ¿qué fue lo que vio Esteban? A Jesús que estaba a la diestra del Padre. Aquí hay una escena, aquí hay un evento, aquí hay un acontecimiento en el cual los tres están manifestados. El detalle está: ¿qué fue lo que vio Esteban? A Jesús puesto de pie a la diestra del Padre. Pastor, pero muéstrame el Espíritu Santo, ¿dónde está ahí? ¿Dónde cree usted que está el Espíritu Santo aquí cuando Esteban estaba de rodillas, encomendando su vida al Señor, y todos los demás tirando piedras? Esteban alcanza a ver a Jesús sentado a la diestra del Padre, pero también ve al Padre. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo ahí? ¿Quién fue el que le alargó la visibilidad a Esteban para que pudiera ver el trono arriba? Al cual, escúcheme, no hay ningún telescopio, ni el más moderno que han hecho, ha alcanzado a llegar al tercer cielo. Y Esteban, desde la tierra, sin lente, sin telescopio, llegó sus ojos allá. ¿Quién cree usted que le alargó la vista a Esteban? ¿El Espíritu Santo que estaba en él? Entonces, Esteban no vio allá arriba el Espíritu porque el Espíritu estaba en él, haciendo la labor, el trabajo. Observe que el Padre está en su trono, el Hijo a la diestra, y el Espíritu Santo está morando en Esteban, ya que el texto dice: y Esteban lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Entonces, el Espíritu estaba en él. En 1 Corintios 12, 4 al 7, dice que el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. ¿Sí? Es decir, el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo trabaja con los ministerios, los 5 ministerios, y el Espíritu Santo trabaja operando a través de los dones. Según Mateo 12:32, la blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero contra el Espíritu Santo no es perdonada. Mi pregunta es, oiga lo que viene: si son los mismos, ¿por qué uno te perdona y el otro no? Es decir, si Jehová deja de ser Jehová, pasa a ser Hijo, el Hijo pasa a ser Espíritu Santo, Jehová perdona, Jesús perdona, pero el Espíritu Santo no perdona la blasfemia. Si los tres son uno solo, en cuanto a uno solo, triunidad, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué el Espíritu Santo o Dios, cuando se hace Espíritu Santo, no perdona? Vamos a estudiar y vamos a ver un poquito sobre ello. Según Juan 16:14, el Espíritu Santo toma lo de Jesús y se lo hará saber a la iglesia. Mi pregunta es, si son lo mismo, ¿por qué uno tiene que tomar de otro para enseñárselo a otro? Según 1 Corintios 2:10, el Espíritu Santo es el encargado de escudriñar lo profundo de Dios para revelarlo a la iglesia. En este caso, mi pregunta es, si son los mismos, ¿por qué el Espíritu tiene que escudriñar la mente del Padre como caso aislado? Si observamos bien en 1 Corintios 2:11, nos daremos cuenta que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y aún lo profundo, porque es Dios y está con Dios. En el caso del hombre, el espíritu del hombre, es decir, el espíritu de nosotros, conoce las cosas del hombre, porque está en él. Es decir, el espíritu del hombre escudriña las cosas del hombre desde el interior, porque está en él mismo, en él. Mientras que el Espíritu Santo
Santo escudriña lo profundo de Dios sin estar en Él, porque es Dios. Si el texto afirma que el Espíritu de Dios escudriña las cosas de Dios porque está en Él, entonces tendríamos un dualismo y no habría posibilidad para la Trinidad. Pero el texto afirma tácitamente que el Espíritu Santo es Dios y está con Dios, no en Dios Padre. Y esto demuestra la presencia de dos personas. En Mateo 1:4 y Lucas 4:1 dice que Jesús fue llevado, oído, por el Espíritu Santo. Ajá. Entonces, ese término Jesús en un individuo por es otro. ¿Sí? Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. El término llevar del griego es anago, que indica conducir a alguien a un propósito definido y que en algunos casos es desconocido. Si entre Jesús y el Espíritu Santo existe una dualidad, es decir, que sea lo mismo, formando una triunidad con Dios Padre, ¿cómo es que Jesús es conducido a un propósito definido por la persona del Espíritu Santo, siendo él mismo el Espíritu Santo? Debemos tomar en cuenta que el mismo verbo que se utiliza para hacer referencia al Espíritu Santo como el que llevó a Jesús al desierto, fue utilizado para referirse al diablo cuando llevó a Jesús al pináculo del templo para tentarlo. En ambos casos, quienes hicieron el traslado fueron personas distintas a Jesús. Uno lo llevó para ser tentado, Mateo 4:1, y el otro lo llevó para tentarlo, Mateo 4:5. En el bautismo aparecen asociados como tres personas diferentes, pero tienen algo en común. Mateo 28:19. Oiga lo que viene. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gramática con eso, muchachos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos hay ahí? Indiscutiblemente. El otro detalle es que la gente, hoy en día, hay ciertos grupos religiosos unitarios, los cuales están diciendo que esto es lo que aparece en los textos originales. Déjenme decirle algo. Los textos originales ya no existen, señoras y señores. Tenemos copias de copias de copias de copias de copias. Los originales no existen. Déjese usted de estar creyendo ese mal cuento que nos dicen, no, en los textos originales no dice así. No. En las copias que hay de los textos puede que no diga así. Pero, escúchenme, Mateo 28:19 no lo escribió Mateo como pensamiento o reseña de él. Es la expresión de lo que se dio. Es el manifestar de la iluminación del Espíritu Santo. Este pasaje se puede denominar desde el punto de vista gramatical la Trinidad en el conjunto de la deidad. En el desarrollo del pensamiento escrito aparece lo que se conoce en el sentido gramatical como una contracción de la preposición de y del artículo el, originando el término del, el cual indica y muestra tres personas involucradas en la acción. Si se tratase de una Trinidad, el pasaje lo describiría sin usar el artículo determinado, el, y sonaría de esta forma. El texto debería decir así, si fuera una triunidad. Bautizándolo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
sonaría? Si fuera una triunidad. El texto debiera decir, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 15, verso 20 al 28, se presenta la manifestación del Padre y del Hijo en una forma clara y que muestra la diversidad en las operaciones como dos personas diferentes con un denominador común. Vamos al texto sagrado para que analicemos un poco acá esta linda y hermosa escritura. Mas, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ya va, aquí quiero que analicemos un poquitico. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo Jesús es el primer ser que estuvo muerto y volvió a la vida. Pregunto, ¿Cristo es el primer ser de todos los seres humanos que han estado sobre la tierra, murieron y volvieron a la vida? Antes de Cristo hubo varios que habían muerto y volvieron a la vida, pero como ellos vinieron en una posición que volvieron a morir, entonces no se les cuenta como resurrección, se les cuenta como revivir, porque tuvieron que volver a morir. O se les dice resucitado, se dice resucitado o volvieron a vivir, pero no resurrección. Cristo es la primicia, es decir, el primero de los que estuvieron muertos y volvieron a la vida para no morir jamás. Por eso Jesús es la primicia de los que durmieron, de los resucitados, de los que durmieron en hecho, porque por causa de la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por lo tanto, el primer vivificado, ¿quién fue? Jesús. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero. Luego, los que son de Cristo, es decir, nuestros hermanos que ya han muerto, van a ser los segundos que van a resucitar, ¿sí? Que van a volver a la vida para no morir jamás. Los que han muerto en Cristo. Eso se va a dar en su venida. Aquí el término venida es arrebatamiento, en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Es decir, Jehová Dios sujetó a Jesús todas las cosas, pero Jehová Dios no está sujeto a Jesús. Eso es lo que quiere decir el texto. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo, hablando de Jesús mismo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, esto es, al Padre, para que Dios sea todo en todo. Primera a Corintios 15, 20 y 28. Entonces acá hay una unidad. Jesús ahorita tiene todas las cosas bajo su dominio. Pero ¿quién es el que está llevando la ejecución de todas las obras, de todas las cosas que se le sujetaron a Jesús? El Espíritu Santo. ¿A dónde vio Esteban a Jesús? Sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde estaba el Padre? En el trono. ¿Quién estaba trabajando en la tierra?
¿quién sigue trabajando en la tierra? ¿Quién va a seguir obrando? De Jesús hay promesa de venir hasta las nubes del aire a levantar a la iglesia. Y luego hay 7 años más tarde, sí, viene a reinar, a gobernar sobre la tierra. Por lo tanto, debemos, hermanos queridos, procurar en el estudio que estamos haciendo de las Escrituras, escúcheme, colocar en el sitial de honor al Espíritu Santo donde debe estar. Una de las cosas y uno de los graves errores que se están hablando y diciendo por emocionalismo, lo entiendo, y por ignorancia, es que muchos de nosotros cuando estamos en un culto y estamos así como animaditos, como emocionaditos, entonces decimos, aquí están los tres, aquí están los tres, aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. Eso es una mentira, pero también es una verdad. La verdad es que está el Espíritu Santo, pero el Padre no está y el Espíritu Santo el Padre no está y Jesús tampoco. Así que dejemos las emociones, muchachos, cuando estamos dirigiendo juntos. No sé de dónde la gente ha sacado. Hermano, tuve una visión. Yo estaba durmiendo, estaba a punto de morirme, y de repente Jesús llegó y se me sentó al lado de la cama. Pregunto yo, y analicemos con una mente moral o moralista. Usted, hermano, que está casado, tiene un hijo, que por lo inocentón que yo lo veo, pareciera que ese muchacho no ha tenido novia nunca, por decir algo, ¿no? Puede que esté yo muy equivocado. Ahora, llega a noviarse ese muchacho con una chica, que es lo normal, porque cosa extraña que se ennovie con un chico, ¿verdad? Eso sí está mal, pero se ennovia con una muchacha, excelente. ¿Usted está de acuerdo que esa chica y ese chico se metan a un cuarto y que entre los dos haya intimidad antes de casarse? Y yo tengo una niña que tiene 22 años y no estaría de acuerdo con eso tampoco. Pregunto a los demás que tienen hijos aquí, ¿usted estaría de acuerdo con eso? Puede ser muy bonita, puede tener mucha plata la muchacha, pero ya va, espere su momento. Porque hay un noviazgo, sí, pero después del matrimonio que va a haber intimidad. ¿Estamos claros? Pregunto, ¿Jesús es el novio del cordero de la iglesia? ¿Jesús como cordero es el novio de la iglesia? Entonces Jesús sí puede tener intimidad con la novia. Vamos a ir poniendo de acuerdo. Si no estamos de acuerdo en que nuestros muchachos tengan intimidad antes de casarse, ¿por qué sí tenemos que estarle metiendo a Jesús que tenga intimidad con nosotros como iglesia? ¿Para qué el Espíritu Santo entonces? Es decir, ¿para qué Él dejó al Espíritu Santo? Cuando Él dice, les dejaré otro consolador, es otro igual que yo, que cubre todas las necesidades que yo cubriría. Es decir, el Espíritu Santo es Dios, amén, es eterno, es infinito, es omnisciente, es omnipotente y es omnipresente. 5 características de Dios. Es decir, teniendo al Espíritu Santo, ¿por qué tenemos que tener necesidad de Jesús? Y pegarle gritos a Jesús que se presente, que venga Él. Ya va, ¿no nos dejó el Espíritu Santo? Que cubre todas las cualidades, las demandas. ¿Por qué tenemos que aferrarnos que Dios se presente en nuestro cuarto, en nuestra habitación? Que me encierro en ayuno y oración y hasta que Dios no se presente no rompo el ayuno. ¿Sabe cómo se llama eso? Huelga de hambre, eso no es ayuno. Porque si tenemos al Espíritu Santo, ¿qué necesidad tenemos? ¿Sí? Esto hay que oírlo yo, hay que analizarlo y digerirlo como el que está comiendo cocoro sin tajearlo. Ahora, si es una realidad que dos novios, al tener intimidad, ponle que no haya penetración, pero están desnudos los dos, se tocan, va a haber excitación, puede que lleguen a algunos roces y haya hasta eyaculación por encima. ¿Cómo se llama eso? Fornicación. ¿O no? ¿Cómo se llama? Ahora, tiene necesidad. Otra cosita que aprendí por allá con un viejo maestro que me impactó. Él dice, los hombres dicen por ahí que el sexo es una necesidad. Ya va. Necesidad es lo que usted si no lo hace, se muere. Necesidad es comer. Necesidad es tomar agua. Necesidad es tomarse una medicina si estás enfermo. Necesidad, ¿qué otra cosa puede ser?
que si usted no lo hace se muere al respirar. Ok, tener sexo no es ninguna necesidad. Usted tiene capacidad. Tiene si se dispone y no tiene si se dispone también. Así que sáquese la idea esa de la cabeza, porque de paso alimentamos esa idea cuando Pablo dijo que si no tienen, es decir, que es preferible casarse que estarse quemando. Ya va, eso está hasta cierto punto, eso hay que discutir. Pero reitero, ningún hombre y ninguna mujer se ha muerto por no tener sexo. Por lo tanto, eso no es una necesidad. ¿Es bueno? Buenísimo. Es una de las mejores cosas que Dios hizo. Pero todo eso tiene su tiempo y tiene su hora. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué necesidad tiene Jesús de bajar de allá antes de tiempo a presentarse con nosotros y nos dejó el Espíritu Santo? Tenemos que obligarlo a uno. ¿Es bíblico eso? ¿A quién se le apareció Jesús después de haber ascendido, estando con los 12 allá afuera de Jerusalén, cuando les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo? ¿A quién se le apareció Jesús después de ese día? Bíblicamente hablando, búsqueme un registro en la Biblia. Yo conseguí uno solo, pero no se le apareció a la iglesia, se le apareció a un inconverso, a uno que era hijo del diablo y desde ese día en adelante lo hizo hijo de Dios. ¿Quién es ese? Saulo, camino a Damasco. Búsqueme otro, si lo consiguen, me lo avisan, pero yo no he visto otro. ¿Se le apareció a Saulo? Sí, pero ¿qué pasó con Saulo el día que Jesús se le apareció? Fue tanto el resplandor de la luz que lo dejó ciego. Pero el caso es que tenemos gente que dice que tuvieron una experiencia, que Jesús habló con ellos, y la mayoría de este tipo, o de estos tipos, o de estas personas que dicen esto, son unos bandidos, unos delincuentes de los que tenemos en la iglesia. Y siguen siendo los mismos delincuentes, que es lo peor del caso. Escúchenme, cuando Jesús se le aparece a alguien, las cosas cambian. Pregúntenle a Pablo. Ciego 3 días. Es el único registro bíblico que hay después de que Jesús se le apareció. Del resto, el trabajo siempre fue el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que después que Pablo se convierte, le dice, va a venir uno a ti y te va a poner las manos, llamado fulano de tal? ¿Quién fue el que le dijo eso a Jesús? Perdón, a Pablo. El Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo ya comenzó a tratar con él? Porque ya había nacido de nuevo. Entonces, para nosotros los nacidos de nuevo, tenemos a quién? Al Espíritu Santo para que nos ministre. ¿Amén? Ok. Entonces no nos aferremos a lo imposible. Vamos a lo que está establecido en las Escrituras. Entonces, si Dios, hablando de Jesús, dejó al Espíritu Santo para nosotros, ok. Si de verdad amamos a Jesús, vamos a meterlo en el paquete como es correcto. Es como es. La gente que de verdad ama el Antiguo Testamento, la gente que de verdad obedece y respeta a Dios, tiene que aceptar a Jesús. ¿Por qué razón? Porque el Antiguo Testamento me dio 330 profecías acerca de Jesús el Mesías. Y Jesús, en discusión con los judíos, en el capítulo 8 de Juan, le dijo, si ustedes creyeran en Moisés y si ustedes respetaran a Abraham, a mí me aceptarían como Dios o como hijo de Dios, porque ellos hablaron de mí. Y luego les arremangó Juan